Los seres humanos vivimos tomando decisiones a cada instante. Casi que pudiera decir que nuestra vida está condicionada a las decisiones. Nos levantamos o no nos levantamos, vamos o no vamos a trabajar, comemos o no comemos, comemos esto o no lo hacemos. Es decir, son decisiones desde la microdecisión hasta la macrodecisión. Pero de lo que voy a hablar hoy es cuando tomamos decisiones poniendo las emociones como prioridad para tomar esas decisiones. Los errores emocionales pueden y tienen un impacto en la vida, es decir, y, y cuando tomamos decisiones poniendo las emociones como prioridad, casi siempre terminan en una embarrada, en una cagada, en un error. Entonces vamos a hablar rápidamente de los posibles errores emocionales en los que caemos para tomar decisiones. Primero, la represión emocional. Es posible que cuando vayamos a tomar decisiones nosotros sepamos que no deberíamos tomarla, pero nos reprimimos y la tomamos. Ese es un error. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que alguien es actúa de determinada forma y no querríamos tomar esa decisión, pero nos reprimimos y contra nuestra voluntad accedemos. Es un error, totalmente. Segundo, la empatía. La empatía, yo hablaba en un video que es posible que sea una trampa. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente simula mucho, la gente engaña mucho, entonces pueden ir llorando. A ver, la empatía se trata de ponerse en el lugar de los demás y comprender sus sentimientos y etcétera, etcétera, y de acuerdo a eso entonces uno ayuda y tal. Pero como hoy en día todo el mundo anda engañando, anda simulando, anda poniéndose una máscara para obtener ventaja de ciertas situaciones. Entonces, la empatía posiblemente ya no sea un motivo para tomar decisiones. Ya no puedes ponerte en el plan de ponerse en el lugar de los demás. ¿Por qué? Porque realmente no sabemos. Y si comenzamos a preguntar, las personas se enojan. Si viene a decir, no, es que mira, es que préstame plata, porque es que tengo unos recibos por pagar, muestre los recibos. Estás desconfiando de mí. Entonces, la empatía puede ser una trampa. Y con la empatía joden las emociones nuestras. Entonces, es un error. Tercero, la comunicación. Cuando la comunicación no fluye, cuando no nos expresan y cuando no expresamos adecuadamente lo que tenemos que decir o lo que las personas nos tienen que decir, tomamos decisiones erradas. ¿Sí? Por ejemplo, hay personas que es posible que no quieran hablar con uno, pero simulan tranquilidad para poder obtener el favor de parte nuestra. Entonces, cuando ya obtienen el favor, vuelven a ser como ellos son y ya no podemos. La mayoría de favores hoy en día son de plata. Esa pareciera que fuera la constante. ¿Sí? Porque ya la gente no quiere ni consejos. La gente lo que necesita es plata. Entonces, para evitar malentendidos, conflictos en las relaciones, cuando las cosas no están claras, cuando las cosas no nos las cuentan claras, cuando no podemos obtener información detallada de una situación, no podemos tomar decisiones. Y si las tomas, es un error. Cuarto, el autocuidado.
Cuando ignoramos nuestras propias necesidades y no dedicamos tiempo para nosotros por darle ese tiempo a otras personas, lleva a un agotamiento personal, un agotamiento que se refleja en lo emocional y en lo físico. Y entonces, cuando nosotros damos de nuestro tiempo para otras personas, sabiendo que ese tiempo lo necesitamos para nosotros, es un error, totalmente. El 5, rumiar y la negatividad constante. Cuando nos invaden pensamientos negativos y no somos capaces de liberarnos de ellos, eso nos lleva a distorsionar la realidad y problemas en la toma de decisiones, ¿sí? Cuando no somos capaces de tener claridad mental, ¿sí? Y cuando no somos capaces de pensar correctamente y rumiamos y repetimos el pensamiento, tomamos decisiones erradas. 6, falta de control emocional. Cuando perdemos el control de la emoción y reaccionamos impulsivamente, podemos causarnos daño a nosotros y a los demás. Y ese instante, ese momento, no es el ideal para tomar decisiones. Cuando no tenemos control emocional, no podemos tomar decisiones. Se puede ver en las decisiones de pareja, en la cúspide de la polémica, de la discusión, no podemos tomar decisiones. En ese momento no. Y si las tomamos, es un error. 7, culpar a otros por nuestras propias emociones. Cuando no asumimos la responsabilidad de las emociones, de nuestras emociones, y culpamos a los demás por cómo nos sentimos, puede llevarnos a conflictos y a falta de claridad para tomar decisiones. Cuando nosotros estamos sintiendo cosas, pero aún así tomamos decisiones, ya no podemos echarle la culpa a los demás. Y es que no podemos echarle la culpa a los demás por lo que nosotros estamos sintiendo. Nuestra claridad, nuestra tranquilidad depende de nosotros mismos. La 8, permanecer en relaciones tóxicas. Cuando nos aferramos a relaciones dañinas que nos afectan la emocionalidad, eso impacta la autoestima, el bienestar personal, nos descuidamos físicamente, nos descuidamos totalmente. Entonces, pero cuando permanecemos, porque creemos que, no podemos dejar esta relación, nosotros mismos nos estamos dañando. Entonces, de eso, allí estamos tomando decisiones inconscientemente, permanecer. Entonces, hay que salir. 9, tomar decisiones impulsivas basadas en emociones intensas. Cuando actuamos impulsivamente, sin considerar las consecuencias, puede llevar a un caos. Y allí vienen los arrepentimientos y las situaciones que no puedes controlar. Entonces, no puedes tomar decisiones cuando estás con furia, con rabia, incluso con demasiada alegría. Las emociones intensas. Cuando es demasiada alegría, no. Baja, consigue el equilibrio y observa bien. ¿Por qué? Porque a veces cuando nos emocionan con negocios, no, es que esto te va a rentar, te va a multiplicar el dinero, y entonces comienzan a elevarnos la alegría, la ambición, todas esas emociones, y se nos levantan, se nos vuelven intensas. No, ahí no puedes firmar, ahí no puedes tomar decisiones. La 10, falta de autorreflexión. No reflexionar sobre las propias emociones, sobre lo que estamos sintiendo, sobre
qué patrones de comportamiento estamos ejecutando y que nos van a llevar a los mismos errores, ¿sí? Porque cuando la gente dice, no, es que a mí siempre todas las relaciones me salen iguales, pues porque tomas decisiones basadas en el mismo patrón de decisión. Entonces, la falta de autorreflexión debes calmar tus decisiones, tu momento y pensar por qué, si estás tomando una decisión basada en un patrón que ya lo tuviste en una anterior relación, o cuando vas a invertir, inviertes en el mismo tipo de negocio y siempre te va de la misma forma, mal. Ahora, cuando a uno le va bien, existen patrones buenos, pero entonces cuando hay patrones que nos llevan a errores, allí es donde hay que reflexionar. 11. Tomar decisiones obligados por las conexiones sanguíneas. Cuando tomas decisiones porque es familia, no quieres ir, pero vas a ir porque te invitó la familia. Te pidieron prestado dinero, tú sabes que no deberías, pero lo haces porque es familia, ¿sí? Eso es un error emocional. Vamos al 12, un punto crucial. Tener hijos por realización personal. La realización personal es un cuento chino. Tener un hijo no es realización personal. Tener un hijo es reproducirse y punto, ¿sí? Y no voy a polemizar este punto con nadie. Tener hijo es reproducirse y punto. Cuando se tienen hijos por realización personal, normalmente ese dicho lo tienen las personas que no tienen recursos económicos suficientes, ¿sí? Y allí es un tema complejo que puede variar según circunstancias, valores personales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se tienen hijos solo por realización personal, estás trayendo a una persona solamente pensando en ti y no en el que viene, ¿sí? ¿A dónde lo traes? ¿A qué nivel de economía lo traes? ¿Qué nivel de economía le vas a brindar a esa persona que viene? ¿Sí? Entonces, vamos rápido al 13. Tomar decisiones por dar gustos ajenos. Por ejemplo, tomando el anterior punto, tener hijos. Cuando tú sabes que no debes tener hijos porque tu economía no es buena, porque no quieres meterte en ese rollo, pero los tienes porque tu mujer quiere tener hijos o tu marido quiere tener hijos. Entonces, cuando tomamos decisiones basadas en gustos ajenos, es un error emocional. No, pues por apoyarla, por darle gusto. No, si ese deseo es diferente al tuyo, esa relación no es para ti. Así de sencillo. Lo que pasa es que a veces nos metemos en relaciones que no son para nosotros e insistimos y damos gustos o nos tienen que dar gustos, etcétera, etcétera. Es como cuando vamos a un sitio que no queremos ir, pero vamos porque tenemos que dar gusto al otro. Entonces, es un problema. 14. Prestar dinero por relación sanguínea. Ese va en el error del 11, la toma de decisiones por las conexiones sanguíneas. Y lo puse en un punto aparte porque la mayoría de las veces esto se da mucho. Prestar dinero a parientes a sabiendas de que quizás no puedan pagarlo o vas a tener vergüenza de cobrarlo, basado únicamente en que es familia, puede considerarse un error emocional y también un error financiero. Entonces, espero que piensen en estos puntos. Esto lo vamos a poner en un video cada uno, en 14 videos pequeños, para que los tengan en cuenta y reflexionen sobre ello, porque al final todos somos humanos y cometemos errores emocionales
muchas veces y repetidamente. Entonces, lo importante es aprender de ellos, crecer emocionalmente para mejorar nuestras relaciones y nuestro propio bienestar. Entonces, si tú tienes problema en controlar tus emociones, hay que buscar un apoyo o alguien que de pronto tenga una sugerencia sobre ese tema, pero la mayoría de las veces es un profesional financiero, un profesional de derecho. ¿Cuántas veces nos metemos en líos porque firmamos un documento solamente por las emociones? Entonces es muy complejo. Yo tuve una experiencia de casi que firmo algo solamente por las emociones y hubiera perdido casi el 30% en un impuesto horrible, horrible. Una decisión hubiera sido horrible si esa noche no hago una llamada al contador. Entonces, antes de tomar cualquier decisión, reflexionemos si lo estamos tomando con la razón, con el cerebro, con el corazón o con las emociones. Y la única que vale es la de la razón. El corazón, a veces la gente dice el instinto, pero ahí debemos conectar el instinto con el cerebro. Las emociones es muy complejo porque a veces, como hoy en día vivimos en una sociedad en que la gente engaña mucho, pues te pueden hacer emocionar con un negocio, te pueden hacer emocionar con una relación donde la primera cita es espectacular. Bueno, parece el cielo mismo, pero no lo es. Entonces, que no te agarren descuidado. Bueno, un abrazo, cuídense mucho, felicidades y reflexionemos sobre ese tema, errores emocionales. Chao, chao. Y recuerden suscribirse, queremos ser más. Chao.